Mirad, hoy, hermanos, me gustaría que reflexionáramos precisamente en la vida de la Iglesia. Cuando Leo estaba comentando, o mejor dicho, leyendo el tipo de hogar que le gustaría para su hija, yo estaba pensando en el tipo de iglesia que me gustaría para Ana Lucía también. Es decir, el tipo de iglesia que me gustaría en el que ella se pudiera desarrollar y en el que cada uno de nosotros nos pudiéramos desarrollar. Yo estoy de acuerdo con ellos en la respuesta que han dado. Considero que la iglesia es muy importante en la vida de cada creyente. Considero que una de las cosas realmente importantísimas es lo que han dicho, es decir, sentir que formo parte de una familia y que me siento a gusto en ella. En lo que no estoy tan de acuerdo es que la Iglesia no necesite cambios. Creo que necesita, y muchos, y muy profundos. No significa que estemos en una crisis, que estemos hundidos, no. Pero me escucharéis a lo largo de esta reflexión, de esta mañana, pues una reflexión que va planteada en dos partes. Me escucharéis ver o decir o expresar aquellas cosas en las cuales hemos de reflexionar para que el Señor las cambie, las transforme y podamos ser una iglesia mucho más potente de lo que en la actualidad somos. Así que yo os voy a pedir que estéis muy atentos y que de verdad el Señor a cada uno de nosotros nos hable en esta mañana, porque lo que os voy a compartir viene pues a través de una gran carga que siento como pastor de la Iglesia. Así que os voy a pedir que estéis muy atentos con los oídos físicos, pero también con el oído del corazón. ¿De acuerdo? Mirad, muchas personas a nuestro alrededor piensan que la Iglesia, y hablo en un sentido general, es una institución que está llamada a desaparecer, que no tiene mucho sentido en nuestros días, que no tiene ninguna relevancia social. Y estoy seguro que si hiciéramos una encuesta, pues una encuesta fuera de nuestras paredes, y preguntáramos a algunas personas de nuestro alrededor para qué sirve una iglesia, estoy convencido que no sabrían qué responder. En primer lugar, porque posiblemente estarían pensando en un edificio, pero más allá del edificio no sabrían qué utilidad o para qué sirven. Mirad, nuestra sociedad no reconoce su papel, no reconoce el papel de la Iglesia. Y cuando tienen que poner en marcha, por ejemplo, una campaña de solidaridad, pensarán en cualquier ONG, pero no estarán pensando en la Iglesia. Cuando acontece alguna catástrofe y hay que atender a personas que están desmoralizadas, que están abatidas, mi pregunta es, ¿buscan a una iglesia? ¿Buscan a un pastor? ¿Buscan a un sacerdote? No, buscan a un psicólogo, porque es el que atenderá a las víctimas, el que atenderá a las personas que han sido dañadas a través de dicha catástrofe. Cuando las personas se sienten inseguras, ¿acuden a una iglesia? No. Lo más probable es que acudan a un vidente, a alguien que les trate de decir cómo va a ser su futuro. O cuando las personas se sienten solas, ¿sienten la necesidad de acudir a una iglesia? No. Buscan una página de contactos, busca cualquier otra asociación o entidad donde poder sentirse arropadas y poder tener relación con otras personas. Pensad por un momento en todos los ámbitos de la vida en los que la Iglesia está llamada a intervenir, pero que lamentablemente ni está ni se la espera. Yo no sé si contagiados de este espíritu o porque han tenido alguna mala experiencia, otros que han formado tiempo atrás parte de la Iglesia, dicen ahora pues que la Iglesia no es necesaria, que al fin y al cabo tampoco Jesús habló mucho acerca de ella. Hay solo 2 pasajes en los que Jesús hace referencia a la Iglesia y piensan que es una buena excusa. El problema es, ¿qué hacemos con el resto de todos los escritos del Nuevo Testamento donde se ve la importancia
y la tarea que la Iglesia está llamada a realizar. Mirad, os invito a que veamos uno de esos dos textos en el que Jesús hace referencia a la Iglesia. Está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículos 13 al 20. Dice así este texto de la palabra del Señor. Mateo, capítulo 16, a partir del versículo 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Mirad, este texto es de una gran importancia, pero también es uno de los textos más mal entendidos e interpretados también de la palabra. De hecho, el catolicismo sustenta sobre este pasaje pues lo que se llama la sucesión apostólica, y es en este pasaje en el que se fundamentan para decir que Pedro fue el primer papa, y a partir de ahí pues todos los que vinieron detrás. Pero no es un tema en el que me vaya a detener en esta mañana. Sin embargo, alguna curiosidad al respecto es que este mismo pasaje aparece en el Evangelio de Marcos, y Marcos no habla nada acerca de Pedro, simplemente recoge la afirmación que Pedro hizo y ya está, no dice nada más en relación a Pedro. Y de hecho, Pedro, poco después de esta conversación, es de alguna manera, ¿cómo os diría yo?, tratado muy mal por parte de Jesús, porque cuando Jesús les explica que era necesario que el Hijo del Hombre tuviera que padecer y demás, él le dijo: no, esto contigo que no pase. Y el propio Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Menudas palabras para el que iba a ser el primer papa. Además de que también el apóstol Pablo tuvo que corregir a Pedro en algunos de los planteamientos que tenía en cuanto a los judaizantes, etcétera, etcétera. Pero digo, no me quiero entretener en este tema porque no es lo más importante. Porque es precisamente la discusión sobre este tema de Pedro lo que hace perder de vista lo esencial de este texto. Y lo esencial de este texto era la pregunta que Jesús le había hecho a los discípulos y la afirmación que viene a continuación. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y vosotros quién decís que soy? Jesús quería saber cómo estaba siendo percibido su papel. Y bueno, la gente empezaba a considerar que era alguien importante, porque ya empezaban a hablar de él como uno de los grandes profetas de la antigüedad. Pero cuando le pregunta a sus discípulos, aquellos que están conviviendo con él y que lo conocen más de cerca, ¿quién era él? Pedro le dice: tú eres el Cristo, es decir, tú eres el Mesías. Realmente esto es lo sustancial de este texto. El pueblo judío llevaba siglos esperando la venida de ese Mesías, y los discípulos lo tienen delante de sus narices. El libertador, el salvador,
el que vendría a cambiar el rumbo de la historia de la humanidad, no solo del pueblo de Israel, estaba allí, presente, delante de ellos. Primer y mayor elemento de importancia de este texto: Jesús es el Mesías. Esto es lo más importante, lo central, lo vital de este pasaje. Pero además, y bien entendido el texto, el segundo elemento de importancia es cuál sería el fundamento sobre el que habría de basarse la Iglesia para el desarrollo de su tarea. Y esa frase, sobre esta roca, no va referida a Pedro. No es Pedro la roca. Hace un juego de palabras, porque Cefas venía a significar roca. Hace un juego de palabras, pero no es sobre la figura de un hombre sobre la que va a fundamentar su iglesia, sino precisamente sobre la declaración que aquel hombre había hecho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso le dijo: eres bienaventurado, Pedro, porque esto no te lo ha revelado nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Pero realmente el fundamento de la iglesia iba a ser precisamente la persona de Cristo Jesús. Sobre ese fundamento establece Jesucristo su iglesia, sobre el fundamento de su misma persona, y ésta como Mesías, como el libertador, como el Salvador. La iglesia solo existe por y para una persona, la persona de Jesús. Él es quien da base a todo cuanto ésta pueda y deba hacer. Todo cuanto la iglesia se plantea hacer desde su vocación, desde su llamamiento, tiene una base: la persona de Jesucristo. Defender aquello que defendería Jesús, condenar aquello que condenaría Jesús, luchar por aquello por lo que lucharía Jesús. Para eso existe la iglesia. Y esto, mirad, lo entendió de manera clara la iglesia en sus inicios, en sus orígenes. Y por eso, desde sus orígenes, miles de personas, al ver el testimonio de una iglesia enamorada de la persona de Jesús, de una iglesia que supo la importancia y el papel de la persona de Jesucristo, miles de personas empiezan desde el primer momento a unirse a esa iglesia que respondía positivamente al anuncio del Evangelio, y día a día iban sumando personas que iban conociendo de manera personal a Jesucristo. No todo era fácil, porque también se decía de los discípulos de Jesús: estos que andan trastornando el mundo también han llegado hasta aquí. No siempre tenían buena prensa, y de hecho la iglesia pasó en poco tiempo a ser perseguida. Pero esa iglesia, como digo, entendió muy bien cuál era su base, su fundamento, y cuál era también su misión. Sin embargo, cuando vemos que van pasando los años, las iglesias empiezan poco a poco a estructurarse, pero también comienzan a tener serios problemas de funcionamiento y de pérdida de visión. Cuando uno analiza las cartas que Pablo escribe a los Corintios, a los Gálatas y a algunas otras iglesias, vemos ahí reflejados problemas de todo tipo. Ya en Hechos, cuando empieza a crecer la iglesia, ¿qué se nos dice? Que las viudas de los creyentes griegos empezaban a sentirse discriminadas en relación a las viudas que eran de origen judío. Y por lo tanto surge la necesidad de constituir un equipo de hermanos que atiendan a las necesidades de esas personas. Pero además vemos cómo van apareciendo actitudes carnales: celos, disputas, envidias. No hay más que leerse las cartas de Pablo a los Corintios y cómo les
les habla de cristianos carnales, porque tienen conductas totalmente carnales, no solo de este tipo de cosas, sino que incluso pues cuando se juntaban para cenar, ni se esperaban los unos a los otros, devoraban la comida y el más espabilado es el que antes llegaba y los demás que se apañen. Actitudes totalmente carnales, problemas de inmoralidad de todo tipo, pero principalmente de inmoralidad sexual. Había de todo tipo de desórdenes, problemas también de rechazo, de exclusión de aquellos que eran judíos, que se creían con más derechos de lo que los que no eran judíos y que decían, no, si queréis estar aquí tenéis que empezar a hacer lo que nosotros hicimos en el pasado. Y cosas de este tipo iban perdiendo la visión. Mirad, en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, se escribe a 7 de las iglesias de Asia Menor. Son cartas personalizadas y no a todas se les describe igual, ni corren la misma suerte en el mensaje que reciben de parte del ángel de Dios. Hagamos un brevísimo resumen del contenido de esas cartas. Carta a Éfeso. ¿Cómo se le considera? Una iglesia trabajadora, constante y atenta ante los falsos profetas que estaban surgiendo. Pero dice, pero una cosa tengo contra ti. ¿Cuál es? Que has perdido tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete de donde has caído. No a donde has caído, sino de donde has caído. Arrepiéntete. O sea, mejor dicho, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Y cambia tu rumbo. Esmirna, una iglesia pequeñita. De las 7, hay 2 que no tienen un pero. Uno aquello de, pero tengo algo contra ti. No, ni en Esmirna ni en Filadelfia aparece eso. Esmirna es una de ellas. Era considerada una iglesia pequeñita, además pobre. Y además sufridora. Y es más, el ángel del Señor le dice que en un futuro va a tener que seguir sufriendo. Pero era una iglesia sacrificada, una iglesia en la que se resalta su resistencia y su fidelidad a Dios. Pérgamo, una iglesia que está en un entorno, en un contexto totalmente hostil, una ciudad difícil en la que sobrevivir como iglesia. Resiste valientemente, pero sin embargo también tiene algo contra ella, que es permisiva con la idolatría y la prostitución. La iglesia de Tiatira, caracterizada por su fe, su amor, su servicio y su constancia, pero con el mismo problema que tenía la iglesia de Pérgamo, también problemas con la idolatría y también problemas con la prostitución. Sardis, una iglesia con fama de estar viva, muy buena fama tenía delante de las demás y delante tal vez del pueblo, muy buena fachada, pero el Señor sabía que en el fondo estaba muerta. Y con todo, había unos pocos dentro de aquella iglesia que seguían fieles a Dios. La iglesia de Filadelfia, fiel y obediente a la palabra de Dios, le pide simplemente que se siga manteniendo fiel. Y la iglesia de Laodicea, una iglesia satisfecha de sí misma, una iglesia que dice, bueno, estoy bien, no necesito más. Y sin embargo el ángel le dice, mira, no eres ni fría ni caliente, y por eso te vomitaré de mi boca. Le pide arrepentimiento. Mirad, cuando vemos estas iglesias, o yo cuando leía estas cartas escritas para esta iglesia, yo me planteaba, ¿cuál se parece más a la nuestra? Es decir, si el ángel nos tuviera que escribir una carta, ¿qué pondría? Sería igualmente una carta personalizada. ¿Qué pero imagináis que tendría hacia nosotros? Observo que sois una iglesia tal, pero ¿consideráis que habría algún pero? ¿Qué me diríais? Los que digáis que sí, levantad la mano. A ver, vale, gracias. Votos en contra. ¿Cuántos diríais que no tendría ningún pero? No,
yo creo que tendría pero. Y posiblemente en nuestra mente y en nuestra lectura cada uno tendría un pero diferente. A mí me encantaría saber cuál sería el pero de Dios. Mirad, cuando damos un salto hasta nuestros días, vemos una realidad, hablando de la Iglesia en general, vemos una realidad variopinta. En lugares como Asia, África, Centroamérica y América del Sur, vemos que el Evangelio está avanzando, que el Evangelio está creciendo, pese a que, sobre todo en Latinoamérica, ha habido muchos escándalos, porque de esto también se han aprovechado falsos predicadores, falsos pastores, falsos maestros, y que lo único que buscaban era enriquecer sus bolsillos. Estos telepredicadores que de la noche a la mañana se convertían en estrellas, pero después se les descubría asuntos de finanzas, asuntos de inmoralidad sexual, etcétera, etcétera. Pero con todo, son lugares donde las iglesias han ido avanzando y creciendo a un ritmo tremendo. Yo escuchaba testimonio, recordáis que hace un par de domingos os hablaba de alguien que conocí allí en Nueva York, en este congreso al que pude asistir, un pastor de la India, y que él en poco tiempo había puesto en marcha 15 iglesias, en poco tiempo, y que están creciendo. Y dices, gloria a Dios, qué bueno. Sin embargo, como digo, la realidad es variopinta, porque cuando miramos también la zona de Europa, esa Europa de la Reforma, donde surgió esa búsqueda de la palabra de Dios e ir a los orígenes y resaltar la fe, la gracia, la Escritura, todo aquello que iba a renovar el corazón de Europa, esta Europa de la Reforma, las iglesias en la actualidad están, ya digo en líneas generales, estancadas, sino decreciendo. Tal vez por el peso de sus tradiciones, quizá porque están envejeciendo, pero la realidad es así. Y en nuestro país. En nuestro país, que nunca las iglesias se han destacado por un crecimiento tremendo, sino que en nuestro país, que consideramos que es un tanto duro para el Evangelio, que se va avanzando poco a poco, y salvo honrosas excepciones, iglesias que sí, que han crecido y de manera vertiginosa en poco tiempo, creo que en nuestro país, como diríamos, no estamos para dar saltos de alegría, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que miráramos en esta mañana una realidad mucho más cercana, que no nos quedáramos en el paisaje de nuestro país, sino más bien de nuestra ciudad y de nuestra iglesia. Si pensamos en nuestra ciudad, hasta donde yo alcanzo a saber, hermanos, nuestras iglesias en Zaragoza, y hay más de 50, no ocupan un papel de relevancia social. O como a mí me gusta decir, no se nos considera como parte del paisaje de la ciudad. Más bien somos como un elemento extraño que no se sabe muy bien para qué estamos y qué hacemos y a qué nos dedicamos. Y como decía al principio, cuando surge algo para lo que se necesita ayuda, nosotros no estamos entre aquellos con los que se pueda contar. Otro aspecto muy significativo es considerar la juventud. Mirad, cuando queremos mirar el estado de salud espiritual de una iglesia, ¿qué solemos decir? Miremos al culto de oración. Si el culto de oración es un culto de oración de poca asistencia y tal, decimos, eso es el termómetro espiritual de la vida de la iglesia. Y cuando vemos que el culto de oración tiene una afluencia grande de hermanos y hay un espíritu de oración, decimos, la iglesia espiritualmente está viva, ¿verdad? Pues mirad, haciendo un paralelismo, cuando una iglesia está alcanzando la generación joven, esta iglesia está en marcha. Esta iglesia está, diríamos, actualizada, está viva. Pero cuando una iglesia
no alcanza al estrato de población joven, creedme, tiene un problema. Tiene un problema. Yo pienso en nuestra iglesia, pienso en nuestros jóvenes. ¿Están creciendo? No. ¿Es problema de ellos? Puede que en parte. ¿Es problema nuestro? Seguro. Seguro. Pero yo sé que mal de mucho consuelo de tonto se suele decir, ¿verdad? Sé que no es una realidad que atañe únicamente a la iglesia en Pablo Neruda. Vemos las iglesias en Zaragoza y, como se suele decir tinotano, estamos más o menos en las mismas. De hecho, hace no mucho tiempo se escribió este libro, La fuga. ¿Por qué los jóvenes se van de la iglesia? Escrito por un joven que se fue de la iglesia y que, por la misericordia de Dios, volvió a ella. Pero él revisó y analizó los motivos, y yo creo que el deseo por el cual escribió este libro es para arrojar luz a la vida de las iglesias, para que éstas revisen algunos aspectos, puedan mejorarlos, a fin de que los jóvenes no solo sientan la necesidad de quedarse, sino la necesidad de crecer. En este libro, Daniel apunta algunos elementos que sin duda alguna influyen para que los jóvenes no vean la iglesia como un elemento importante para sus vidas. Habla de acomodamiento, es decir, la falta de auténticos desafíos. Es como que perdemos todo nuestro potencial y toda nuestra fuerza en palabras, pero a la hora de la verdad, lo que se dice arremangarse, no nos acabamos de remangar. También habla acerca de los malos modelos o referentes, que en vez de ser instrumento de inspiración para los jóvenes, son piedra de tropiezo y por los cuales también abandonan la vida de iglesia. También aborda el tema de la hipocresía, aunque también en esto matiza y algo muy importante que los jóvenes también tienen que tener en cuenta. No es que en la iglesia hay mucha hipocresía. El autor dice, sí, la hay. Dice, pero no es verdad que fuera haya menos. Al revés, fuera hay aún más hipocresía. Habla también de la poca utilidad que a veces se le ve a la iglesia, o habla también acerca de lo desfasada que ésta está en cuanto a lo que significa ser una respuesta al mundo de hoy con todos los cambios que este mundo ha asumido en los últimos años. Como que no está al día para hacer frente a los grandes desafíos de nuestro mundo. Mirad, nuestro mundo ha cambiado y ha cambiado a una velocidad vertiginosa. Pensamos que Google ha estado entre nosotros desde que nacimos, pero no es verdad. Lleva apenas 15 o 16 años entre nosotros. Y hoy, se ha convertido en una herramienta indispensable. Dos de los elementos de mayor comunicación que se emplea en nuestros días, ¿cuál es? A ver, WhatsApp y el Facebook, ¿vale? ¿Cuándo surgió el Facebook? ¿Lo sabéis? Aproximadamente año 2007, antes de ayer. Y si es el WhatsApp, en el 2009. Tiene 2 telediarios. Y sin embargo, han cambiado nuestra manera de comunicarnos y han alterado el funcionamiento de muchas familias. ¿Nos gustará más o nos gustará menos? Pero no han venido para marcharse, han venido para quedarse. Y como muchos otros desafíos. Y es importante que la Iglesia esté preparada, porque nos enfrentamos a grandes desafíos. Y mirad, ante los grandes desafíos que tenemos delante de nosotros, podemos tomar 2 caminos. Decir, a ver, tampoco estamos tan mal, ¿vale? Y nos quedamos todos contentos y cambiaremos algunas pequeñas cosas, haremos algunos pequeños ajustes. O bien tomar otro camino
y decir, esto exige de nosotros una profunda transformación. Así que meditemos y tomemos la resolución de acometer los desafíos que va a representar para la vida de la Iglesia. Porque de otra manera, hermanos, si tomamos el primer camino, posiblemente la Iglesia en unos años, si no haya desaparecido, estará semi-muerta. Y os pongo un ejemplo. Esta semana pasada, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia elaboró un informe en el que recomendaba al ministerio correspondiente la conveniencia de retirar del paisaje de las ciudades las famosas cabinas telefónicas, porque dice que su mantenimiento es costosísimo y apenas están siendo utilizadas. ¿Por qué? Porque hoy todo el mundo tiene un móvil. Y están planteándose en estos días, es un teléfono como el móvil, solo que su función está dejando de ser útil. Y a mí esto me hizo pensar, digo, no quisiera que a la Iglesia le pasara lo mismo. Creo que la Iglesia tiene que hacer lectura y tener discernimiento de los tiempos en los que vive. Y si quiere cumplir la misión y el propósito para el cual el Señor la ha diseñado, entonces tiene que plantearse realmente los profundos cambios que tal vez tiene que estar dispuesta a acometer. ¿No creéis que todo esto, hermanos, nos conduce a un tiempo de inquietarnos? Reza el viejo dicho, renovarse o morir. Lutero lo expresaba de manera distinta. Él dijo así como Iglesia reformada, siempre reformándose. La Iglesia siempre tiene que estar atenta a los tiempos en los que vive para poder dar respuesta de la mejor manera en el contexto en el que está. Y así se abre delante de nosotros, hermanos, o yo quiero abrir delante de vosotros la iglesia de mis sueños. Pero no porque sea un pastor caprichoso, sino porque entiendo que estos sueños son también los sueños de Dios. Que la iglesia de mis sueños no es la iglesia de los sueños del pastor Elías Nofuentes, sino es la iglesia que está en el corazón del Señor, en el corazón de Dios. ¿Cómo sería esa iglesia de mis sueños? En primer lugar, una iglesia dispuesta a volver al punto de partida. Mirad, a veces a las iglesias les sucede como a los partidos políticos. ¿Cómo surge un partido político? Un partido político surge ante una necesidad que ve. Es decir, un grupo humano ve que hay una necesidad a la cual no se está atendiendo de la manera en que debe atenderse y de pronto decide constituirse en grupo político para cambiar esa realidad. ¿Cómo surgió Podemos? ¿Cómo surgió Ciudadanos? Simplemente en un momento en el que no se estaban dando las respuestas por parte de los partidos políticos que habían a las grandes necesidades que la ciudadanía tenía. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Que los partidos políticos llega un momento en que empiezan a mirarse el ombligo y empiezan a preocuparse de quién va a estar en la cabeza, quién va a ser el secretario de esto, quién va a llevar el liderazgo de aquello, quién no sé qué. Y se empiezan a preocupar tanto por ellos mismos que al final pierden de vista el por qué se constituyeron y para qué. Pues a veces eso también pasa con la vida de la Iglesia. Pasó en las páginas del Nuevo Testamento. Cuando surgen con esa vocación de transformar y trastornar la realidad de la sociedad que les envolvía. Pero con el tiempo empiezan a mirarse el ombligo y empiezan a surgir los problemas internos porque pierden de vista su vocación y su llamamiento. Por lo tanto, volver al punto de partida.
Hermanos, y yo creo que tenemos que volver al punto de partida. Y esto entronca precisamente con el texto que habíamos leído. ¿Quién era el fundamento? Jesucristo. La Iglesia existe por y para la persona de Jesucristo. Como Pablo diría a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 4 y versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y a veces la Iglesia se predica a sí misma, porque lo importante es venir a la Iglesia. Y decimos, no, lo importante es que los jóvenes tengan al Señor en su corazón, en su vida y tal. Pero ¿cuándo no nos empezamos a preocupar? Cuando dejan de venir a la Iglesia. Y cuando vienen, ¡ay, qué bien! Ya has vuelto al redil. Sin saber si realmente lo que sienten es pasión por Jesús, o si simplemente es que, como no encuentran ningún otro entorno, pues vuelven y por lo menos, mira, aquí conocen ya la peña. Volver a poner el fundamento, que nunca debe ser movido, la persona de Jesús. Porque a veces, en nuestras conversaciones, yo diría que si hiciéramos un porcentaje, estoy convencido que más o menos, me puedo equivocar más o menos, pero el 60-70% del tiempo lo empleamos hablando acerca de la Iglesia. Y el otro 20-30% hablando acerca de Jesús. Tenemos que invertir. Hablar mucho más acerca de Jesús y con Jesús que de la Iglesia y acerca de la Iglesia. ¿Cómo es esa Iglesia de mis sueños, hermanos? Mirad, la Iglesia de mis sueños encaja un modelo de evangelización en el que cada uno de sus componentes entiende de manera particular y personal lo que significa la Gran Comisión, lo que significa el imperativo de id y haced discípulos. No esperar que vengan aquí, no, id. Y que cada uno en nuestro lugar, donde estamos, donde el Señor nos ha puesto, entendamos que estamos llamados a compartir acerca de nuestra fe, esa fe que en teoría ha tenido que transformar nuestra vida. Una evangelización natural, que fluye por nuestros poros, porque estamos tan enamorados de la persona de Jesús, estamos tan centrados en Él, que como decían los apóstoles, no podemos dejar de decir y transmitir y compartir lo que hemos visto y oído. Y si el Señor realmente nos ha transformado, ese celo por darlo a conocer tiene que ser una tónica en nuestra vida, que no nos lo tengan que recordar. No os voy a pedir que levantéis la mano, que os respondáis a vosotros mismos. ¿Cuántos de vosotros a lo largo de esta semana le habéis hablado a una persona que no conoce del Señor acerca del Señor? No hace falta que levantéis la mano. ¿Cuántos de vosotros antes de venir al culto o a lo largo de la semana habréis pensado, sería bueno invitar a esta persona que viniera al culto, porque allí se predica la palabra y allí se habla acerca de la persona de Jesús? Le voy a invitar para que venga. ¿Cuántos? No me respondáis. Pero creo, hermanos, que en esa iglesia de mis sueños, la evangelización forma parte de la vida y de la vida diaria y cotidiana. En esa iglesia de mis sueños, la fraternidad se ejerce y se ejercita. En esa iglesia de mis sueños, nadie se siente juzgado, porque sabe que no va a ser juzgado por otro, sino que se siente tan a gusto que sueña con venir aquí a este lugar, porque se siente aceptado, se siente amado, a pesar de sus defectos. Pero el lugar donde también aprende a amar a pesar de los defectos del otro. Y no se siente señalada,
y no se siente juzgada o por cómo viste, o por cómo va, o por cómo respira, o por cómo habla, o por los gestos que pueda tener. Porque sabe que es una comunidad de amor que está siendo instruida para poder llegar a amar al enemigo. Y en esa comunidad fraternal y en esa iglesia de los sueños, ninguno dice tener necesidad, porque vamos cubriéndonos las necesidades los unos a los otros y nos vamos ayudando mutuamente. Una comunidad tan fraternal que vista desde fuera pudieran decir: ved cómo se aman. En la iglesia de mis sueños, sus componentes son componentes que han entendido que la palabra de Dios es una palabra transformadora. Conversión es transformación, hermanos, transformación. Y el Señor nos va transformando día a día, día en día, día en día, de tal manera que vamos creciendo hasta adquirir la mente de Cristo. Y a veces lo que nos sucede es todo lo contrario. Cuanto más vamos avanzando en el tiempo, en la vida de la iglesia, tanto más infantiles nos volvemos, tanto menos madurez demostramos, nos volvemos más quisquillosos, más críticos. Por lo tanto, esa transformación se convierte en conservación. Pero en esa iglesia de los sueños, los componentes no se contentan de estar como están. Y siempre miran qué es ese aspecto que pueden mejorar en su vida para ser cada día más fiel al modelo de la persona de Cristo Jesús. Y que cuando pasa el tiempo por ellos, cada vez se nota un mayor aplomo, una fe mucho más sólida, un amor mucho más firme. Es decir, se ve más la imagen de Cristo Jesús en sus vidas. La iglesia de mis sueños tiene una clara vocación de servicio. En aquella frase de Hechos 2, versículo 47, y tenían favor con todo el pueblo, nos muestra una iglesia que tiene esa vocación de no quedarse estancada en su edificio, ni siquiera en sus casas, sino que el amor de Dios lo hacen palpable en el exterior, en la vida de sus ciudades. Esa vocación de servicio que lleva a la iglesia a preguntarse: ¿qué necesidades tiene mi ciudad? Como decía el pasado domingo José Luis Sandaver, poder ir al ayuntamiento y decir: mirad, señor alcalde, nosotros somos una iglesia, tenemos una vocación de servir a nuestra ciudad. ¿De qué manera podemos hacerlo? Indudablemente que esté dentro del canon de lo que es nuestras creencias. No nos obliga a hacer algo con lo que no estamos de acuerdo. Pero hay tantas cosas que podemos hacer. Hay tantas cosas, tantos servicios que podemos aplicar a la vida de nuestra ciudad. Una clara vocación de servicio. Mirad, tan fuerte la vocación de servicio que nuestra compasión y misericordia esté por encima de nuestros miedos. ¿Sabéis lo que me pasa? Yo voy por las calles y veo personas que no tienen sitio donde dormir. Nosotros aquí tenemos un edificio tremendo, pero no le vamos a decir nada, porque ¿y si les da por robar? ¿Y si les da por hacer cualquier cosa? ¿Y si les da por esto, por lo otro? Al final, el mendigo queda en la calle. A la hora de mostrar ese favor con todo el pueblo, a la hora de mostrar, diríamos, la manera en que podemos ser de ayuda a esta sociedad que nos rodea, sin duda alguna que surgen muchos temores. Claro que sí,
¿Pero qué dice la palabra? El verdadero amor echa fuera todo temor. Y cuando la base de nuestra acción es el amor de Dios, el temor queda fuera. Y no es que tengamos la convicción de que no va a pasar nada, no. Pero estaremos dispuestos a correr el riesgo. Porque el amor es más fuerte que el temor. Yo me preguntaba, tal como están las cosas, cuando vemos las imágenes de los refugiados, mal llamados refugiados, porque no encuentran refugio, yo me preguntaba, ¿y nosotros estaríamos dispuestos como iglesia incluso a desafiar a las autoridades que prohíben que los refugiados vengan y darles refugio? ¿Estaríamos dispuestos? ¿O consideramos, no, es más prudente, si la autoridad dice que no hay que ayudarles, no se les ayuda? También la autoridad en la época de los apóstoles decían, no se os ocurra predicar el evangelio. Y los discípulos le dijeron, pues mira si es más importante obedeceros a vosotros o a los hombres, o a Dios. Porque nosotros vamos a obedecer a Dios. Y cuando les azotaron por ello, se sintieron dichosos de haber sido azotados por ellos y de haber compartido los padecimientos de Jesús. La iglesia de mis sueños, hermanos, vive una adoración que se difumina durante la semana, que cuando llega el domingo la expresa a través de las canciones, pero su adoración es diaria y constante, porque cada día, cada momento, inclinan su vida delante del Señor y le piden que el Señor les use en cualquier situación, en cualquier contexto, de cualquier manera. La iglesia de mis sueños es una iglesia comprometida. Mirad, uno de los mayores desafíos que tenemos como seres humanos en la actualidad es saber aprender a focalizarnos. Escuchaba una frase en estos días del famosísimo Steve Jobs y él decía, para mí la clave de mi éxito empezó el día en que aprendí a decir no. Y sabéis, hay tantos elementos que atraen nuestra atención en nuestros días que nos diluimos en 50.000 frentes. Y tengo que ir a la academia para tal, tengo que ir al gimnasio para esto, tengo que ir a no sé qué para el otro, tengo que ir tal y que cual. ¿Y la iglesia dónde queda? En el tiempo que me sobra. La iglesia de mis sueños está compuesta por hombres y mujeres que hacen de la iglesia una prioridad importante en sus vidas y que podrán dejar de lado la compra, podrán dejar de lado el gimnasio, podrán dejar de lado cualquier otra cosa porque entienden que el papel que están llamados a jugar es muy importante porque tiene que ver con la salvación de las personas. No es un hobby más, es un compromiso realmente importante. La iglesia de mis sueños es una iglesia generosa, que toma ejemplo de la viuda, aquella que captó la atención de Jesús, que tan solo puso 2 blancas, pero era todo lo que tenía. Y esa iglesia generosa sabe que hay mucho que dar, porque hay mucha necesidad a su alrededor. Mirad, he ido lo más rápido que he podido. Podría pararme en cada uno de estos puntos y estar toda la mañana hablando acerca de cada uno de sus puntos. Pero ¿sabéis? Esa iglesia de mis sueños se puede quedar en los sueños, porque puede ser que no sea la iglesia de tus sueños. Pero si en esta mañana esa iglesia de mis sueños es compartida por ti y tú dices, ese es el tipo de iglesia que yo también sueño, pues que sepas que esa iglesia puede ser una realidad. Ahora bien, no
sin un espíritu sacrificial. Porque el que algo quiere, algo le cuesta. Y hermanos, este sueño es muy ambicioso y requiere un espíritu sacrificial por parte de todos. La iglesia no va a ser transformada porque el pastor se empeñe en hacerlo, no. Porque suba y machaconamente cada domingo esté diciendo lo mismo, no. La iglesia cambiará cuando asumamos que tenemos que cambiar. Cuando asumamos que tenemos que tener ese espíritu sacrificial y que tenemos un gran desafío por delante y que estamos dispuestos a luchar por ello. Antes de ayer entrevistaban a un gran cocinero, Javier Berasategui, y él, cuando le preguntaron, oye, y ahí en tus restaurantes, pues son de estrella Michelin, ojo, no son cualquier restaurante. Dice, oye, en tus restaurantes los cocineros tienen conflictos con el maître y el maître tiene conflicto con el sommelier y con los camareros y dice, no. Dice, no sé si en otros restaurantes habrán esos conflictos. Dice, pero en los míos no. Dice, porque yo lo que les digo es, mirad, cada uno en el lugar en el que estáis tiene que empujar. Dice, porque si todos no empujamos fuertemente, dice, este barco no chuta. Y hermanos, me pareció una buena ilustración para esta mañana. Si todos y cada uno de nosotros, desde el lugar en el que nos toca servir, no empujamos, el barco no va. El barco no va. Y podremos sobrevivir o subsistir, pero no podremos acometer el gran desafío que el Señor tiene para nosotros. Hermanos, una iglesia dispuesta a ser iglesia no solo dejará de preocuparse por la marcha de sus jóvenes, sino que empezará a preocuparse sobre cómo administrar su crecimiento. Empezaremos a preocuparnos de que no haya bastante lugar aquí y tendremos que hacer 2 cultos. Y nos preocuparemos por otros motivos, pero no esos motivos que tienen que ver con mirarnos el ombligo. Os doy trabajo para esta semana. Hermanos que estáis en los minigrupos, dejad cualquier tema que tengáis pendiente. Me gustaría que en esta semana os hicierais 2 preguntas y que dialogarais sobre ellas en vuestros minigrupos. ¿Qué debemos revisar como iglesia para que este cambio pueda operarse? ¿Qué debemos revisar en nuestra iglesia para que estos cambios puedan operarse? Tomad nota. Y en segundo lugar, ¿hasta dónde estoy dispuesto? Y esto tiene que ver con cada uno de los componentes. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a comprometerme para que esto sea una realidad? Y que esa iglesia de los sueños pueda materializarse. Y los hermanos que por lo que sea no estáis en ningún minigrupo, os doy también trabajo. Buscad alguna familia con la que tengáis relación. Quedad para comer juntos esta semana. Y sentaos a la mesa y hablad de este tema. Y haceros las mismas preguntas. ¿Qué debemos revisar para que este cambio pueda producirse en el seno de nuestra iglesia? ¿Y hasta dónde estoy dispuesto a comprometerme? Hermano, podemos quedarnos cómodamente como estamos hasta ahora. Y seguiremos. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Pero seguiremos más o menos así. Y a mí esto, hermanos, me preocupa. Y os lo digo con todo el corazón. Me preocupa. Ayer cuando compartía esta carga con mi esposa, ella me decía, pero no te vengas abajo, no te desmoralices. Piensa que es una gran oportunidad para el cambio. Y quiero verlo así, hermanos. Quiero verlo así. Porque estamos empezando a tener los primeros síntomas de estancamiento. Y esto puede convertirse en un problema o puede ser una gran oportunidad. Va a depender de todos nosotros. Y espero y deseo con la ayuda del Señor que todos optemos por luchar por esa iglesia,
de los sueños. Voy a pedir al grupo de alabanza que suba, porque nos vamos a despedir con este desafío con el que habían empezado al principio. Y quisiera que esta vez todos juntos pudiéramos cantar este tema, porque al fin y al cabo la Iglesia ha sido puesta en la tierra para que el mundo crea. Para que el mundo crea en la persona de Jesús y sea salvo por Él. Que el Señor nos ayude y que juntos podamos remar en la misma dirección. Nos ponemos en pie y nos despedimos con este cántico.